Finalmente, en esta materia puedo opinar como ciudadana, ¿no? Puede ser un instrumento capaz de mitigar estos dos problemas, la instauración de un estado de excepción para la región de Arica Parinacota. Como mandato de la ley que constituyó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene por objetivo, ¿no es cierto?, la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Y para ello, bueno, una de las funciones más importantes que hace en el desarrollo de su trabajo en el instituto es elaborar un informe anual de derechos humanos que debe presentarse al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema y al Congreso Nacional. También se envía una copia, o se deposita una copia en Naciones Unidas, en la OEA, ¿no es cierto? Y también en instituciones vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Eh, este informe anual recoge la situación de los derechos humanos en el país y además también permite hacer recomendaciones, ¿no es cierto?, al Estado respecto para el resguardo y respeto de los derechos humanos. También dentro de las funciones del instituto está la de comunicar al gobierno, ¿no es cierto?, y a los distintos órganos del Estado la opinión respecto de situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en el país. ¿Mm? Y también en ese mismo sentido es proponerle a los órganos del Estado algunas medidas que se consideren que se deben adoptar para favorecer la protección y promoción de los derechos humanos. Bueno, desarrollamos una función bastante importante en cuanto a orientación, derivación. Muchas veces las personas llegan a nosotros y hay otros entes que pueden solucionar los conflictos que estas personas tienen. También en el ejercicio de nuestra actividad de como comunicación con otros entes públicos, hay una actividad como preventiva de violaciones de derechos humanos, toda vez que inmediatamente que no puede llevar un caso, solicitamos información al ente público involucrado, lo que ya le da una garantía a las personas de cierta protección. También en el ejercicio de las acciones judiciales. Efectivamente, cuando estas producen su efecto, cuando hay sentencias favorables, evidentemente cambia eh, la suerte, ¿no es cierto?, de las personas que han recurrido a este servicio. Puedo, por ejemplo, señalar que como esta es una región fronteriza, bueno, la actividad de, por ejemplo, respecto a recursos de amparo en un momento dado por expulsiones de personas migrantes, eh, sí produjo en esas personas una protección efectiva. Fue un periodo en que prácticamente todas las tardes, todas las noches, los equipos regionales nos desplegamos en estos lugares para observar esto. Eh, Luego también en la comisaría, dando seguimiento a las detenciones de las personas que habían sido detenidas en el contexto del desarrollo de estas manifestaciones, y luego también en los hospitales. Bueno, particularmente en esta región fue bastante difícil el poder ingresar a los hospitales, pero sí importante porque allí también pudimos recabar mucha información de las personas que habían sido lesionadas. En ese periodo pudimos observar, ¿no es cierto?, claro, una manifestación eh, como casi todo el país, que se desarrolló pacíficamente en horas ya muy tarde en la noche, o habían manifestaciones, ¿no es cierto?, de jóvenes
un poco, o sea, ya efectivamente más violenta, pero no así durante el desarrollo del principio de las manifestaciones, donde efectivamente la población civil sí fue atacada con lacrimógena y con balines. No sé, tuvimos personas afectadas con 12 o 13 impactos de balines en el cuerpo, por la espalda, eh, niñas afectadas con impactos de balines o lacrimógenas en el rostro, personas discapacitadas, adultos mayores. Dos personas perdieron visión o perdieron un ojo, varias con traumas oculares hasta el día de hoy con dificultades de visión. Eh, y bueno, esto dio lugar a que la Oficina Regional de Arica y Parinacota presentara 72 querellas por los delitos de tortura, eh, incluso de niñas. Eh, También apremios ilegítimos, lesiones graves, violencias innecesarias eh, y homicidio frustrado. Y bueno, yo diría que de estas querellas que interpusimos, prácticamente no llegaron a juicio. Yo diría que en un 40 o 50% de ellas terminaron con una decisión de no perseverar de parte del Ministerio Público. Y, y bueno, el desarrollo de estas investigaciones se vio bastante dificultado porque justo coincidió con el inicio de la pandemia, con lo cual la Fiscalía cerró, la PDI no salía a hacer sus investigaciones, el Servicio Médico Legal estaba cerrado, entonces se dificultó mucho durante los meses en que estuvimos confinados, ¿no es cierto?, esta actividad investigativa, y luego que la situación se normalizó, eh, eh, digamos que avanzó, pero tampoco mucho las actividades de investigación. Tuvimos, no sé, querellas que un año y medio después no tenían nada más que la querella, no había ninguna investigación. Eh, no sé, los exámenes del médico legal, un año y medio, 2 años después, hasta 3 todavía no se hacían. Bueno, la crisis migratoria habría que como un poco en los últimos años dividirla un poco en el tiempo, porque, bueno, desde que estamos en la región como Instituto Nacional de Derechos Humanos 2013, hasta el 2019, ¿no es cierto? Había una migración básicamente de colombianos, dominicanos, cubanos, que se desarrollaba, ¿no es cierto?, alguna, digamos, con ingreso legal, pero en el caso de por ejemplo, los dominicanos o cubanos que requerían visa consular, empieza, ¿no es cierto?, a desarrollarse todo el ingreso ilegal, pero no, o irregular. Esto eran constante, pero no tan masivo, hasta, ¿no es cierto?, que en el 2018-19 empieza una migración mucho más numerosa, ¿no es cierto?, básicamente de venezolanos. Eh, Ellos pudieron en su gran mayoría ingresar como turistas durante esos años, hasta que en el 2019 se les impone la visa democrática de un día para otro, con lo cual, bueno, tuvimos una gran crisis en la frontera, donde quedaron varados como 500, 600 personas ahí acampando, familias completas, niños que ya no se les permitía el ingreso como turista y se los derivó hacia los consulados en Tacna y después a Lima para obtener esta visa consular.
Allí acompañamos durante todo ese periodo la crisis que hubo, porque efectivamente estaban instaladas todas estas familias acampando en la frontera, desprovistos de protección para el sol, para el frío, comida. Entonces, bueno, ahí se desarrolló todo un apoyo de la población mariqueña, de las ONG, apoyando a estas personas, situación que después se trasladó a Tacna, donde siguieron acampando en carpas y permaneciendo afuera del consulado. Bueno, y a partir de ahí ya la migración, ¿no es cierto?, solamente continúa por la vía irregular al imponerse esta visa democrática, porque efectivamente la gente trata de obtener visa en los consulados chilenos y no hay ninguna posibilidad, ¿no? No les dan visa, no se tramitan ni en Cuba ni en Venezuela. Entonces, el aumento del ingreso irregular es evidente y las vías son, básicamente en esta parte, ¿no es cierto?, del territorio, por la vía de Colchane, Pisiga-Colchane, en la región de Tarapacá, y por la frontera Tacna-Arica, aquí en el norte, ¿no es cierto? Eh, por este ingreso por Tacna-Arica se hace a través del desierto, una zona muy inhóspita, toda vez que es una zona muy desértica, con cerro, con mucho calor durante el día y en la noche, temperaturas que bajan enormemente. Y también durante un tiempo fue bastante evidente de que existía el riesgo también de que las personas migrantes en esta travesía pudieran encontrar minas antipersonales que habían sido depositadas allí por el ejército chileno durante el gobierno militar, que estaban en un proceso, ¿no es cierto?, de extracción, pero bueno, finalizó hace bastante poco el proceso de extracción de estas minas, bueno, y siempre existe la posibilidad de que ello ocurriera. Y efectivamente ocurrió. Migrantes encontraron minas antipersonales y sufrieron eh, las amputaciones de parte de su pierna. Eh, Recuerdo a una persona dominicana, un joven dominicano que perdió su pierna en esta circunstancia, atravesando por el desierto. Y la otra, como les decía, la vía Colchane, ¿no es cierto?, que es una zona más inhóspita aún por las altas temperaturas durante la noche y por la altura que hay en la región. Ahí ha sido mucho más dramático porque han perdido la vida más personas, varias mujeres en esta travesía. Y además, estas personas para el ingreso irregular, ¿no es cierto?, que son personas que estamos frente, ¿no es cierto?, a una crisis humanitaria, porque son personas que están huyendo principalmente de su país, Venezuela, porque no tienen cómo sostenerse, cómo vivir y buscan una mejor expectativa de vida y se viene todo el grupo familiar, venden todo lo que tienen y empiezan esta travesía y en su gran mayoría de ellos, usando, ¿no es cierto?, eh, a estas organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de inmigrantes, por lo cual los van pasando frontera a frontera, digamos, em, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, en forma irregular y teniendo postas, ¿no es cierto?, de gente de esta organización que los recibe en cada país y los hace ingresar irregularmente. Eh, Realmente en esta materia puedo opinar como ciudadana, no en representación del instituto, eh, porque, bueno, la vocería del instituto solamente la tiene el director o directora. Eh, bueno, efectivamente se ha producido en la región
una situación bastante crítica en cuanto eh, a la seguridad. Eh, Efectivamente hay presencia, ¿no es cierto?, de, de bandas delictuales eh, eh, bastante importantes. Eh, Tuvimos la oportunidad de conocer los antecedentes de una investigación sobre, por ejemplo, que se llama la Banda de los Gallegos, que es parte del Tren de Aragua, que se dedicaba a la extorsión, eh, al sicariato, el tráfico de drogas, de armas, y que, bueno, afortunadamente fue desarticulado en la región, en la ciudad, a partir de una acción liderada por el Ministerio Público y por las policías. Y efectivamente esta presencia es un hecho en la ciudad, esta presencia de estas organizaciones delincuenciales. Hay un aumento de la criminalidad importante, la cantidad de homicidios en nuestra región, en nuestra ciudad específicamente, ha aumentado eh, muchísimo, muchísimo, lo que la pone en una de las ciudades más peligrosas de, por estas estadísticas del país y del continente. Y también la migración, a pesar de que Arica no es una ciudad donde los migrantes se asienten, sino que van bastante en tránsito, ¿no es cierto?, hacia otras regiones donde tienen redes de apoyo familiares ya a estas alturas, digamos. Pero sí también hay un aumento de la población migrante importante. Entonces hay una sensación de inseguridad y un clamor de las autoridades públicas, la gobernación, el alcalde, eh, los gremios, eh, por necesidad de un control de la migración tan desbordada e irregular y también por el control, digamos, de la seguridad. Entonces, en ese sentido, creo que puede cambiar efectivamente. em, Puede ser un instrumento capaz de mitigar estos dos problemas, la instauración de un estado de excepción para la región de Arica Parinacota. Estimo que debería ser, claro, por un tiempo acotado. Esto efectivamente va a limitar, ¿no es cierto?, los derechos garantizados en la Constitución por por una excepcionalidad que también está permitida en nuestra Constitución. Pero también creo que en esta, digamos, excepcionalidad, hay un riesgo bastante importante de entregar el control de las Fuerzas Armadas y de la frontera exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Hoy día hay un control, ¿no es cierto?, de la actividad en la frontera, pero que inmediatamente, digamos, si son detectados población migrante ingresando al país, se llama inmediatamente a la policía y a la PDI o a Carabineros, quienes son los que efectivamente se encargan de ahí en adelante de la persona que es detectada ingresando irregularmente, ya sea, ¿no es cierto?, para devolvérsele inmediatamente o sea, con un ingreso irregular, permitirles que se ingrese al país. Eh, por eso creo que es bastante delicado el entregar esta función, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas, quienes han sido entrenadas como para otro tipo de actividades, una actividad de guerra del enemigo. Entonces, creo que necesariamente aquí pasa tal vez por una capacitación importante, por un control importante respecto de esta actividad, porque si no, podríamos, no sé, tener víctimas que lamentar eh, si es que no se realiza bastante controlado, acotado, delimitado en el tiempo esta función. Y también creo que es necesario reforzar, ¿no es cierto?, todas las policías, la actividad de la policía, la dotación de policía, los elementos con los que cuentan en la frontera para evitar este ingreso irregular masivo. Pero
Sin embargo, siempre, aunque se ponga todo tipo de trabas, la migración siempre se permea las dificultades en la frontera. Es muy difícil terminarla absolutamente.